Muy buenas tardes, bienvenidos. Soy Ronald Fernández y esto es Diálogo Abierto. El día de hoy nos acompaña el magíster Víctor Guerrero, con quien vamos a conversar algo muy interesante. Magíster, bienvenido. Buenas tardes, Ronald. Espero que estés bien y les mando un abrazo fuerte a todas las personas que nos están escuchando por este espacio. Bueno, esto es Diálogo Abierto, un producto de Evolución Radio Comunitaria, así que denle like, compartan y sobre todo no dejen de comentar. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante, economía ecuatoriana. ¿De qué se trata? ¿Qué es? Lo vamos a averiguar aquí, así que empiecen a compartir y déjenos sus comentarios, les iremos respondiendo. Bueno, hoy nos acompaña el magíster Víctor Guerrero, con quien vamos a hablar acerca de la economía ecuatoriana. Magíster, para iniciar el conversatorio, ¿qué es economía? Bueno, la economía es la ciencia de variables reales. Atrás de los números, atrás de los indicadores, lo que hay son seres humanos. El fin último de la economía no es cuadrar cuentas, no es pagarle bien al Fondo Monetario Internacional, sino el bienestar de la población, el bienestar de la sociedad. Eso básicamente es la ciencia económica, que es una ciencia social, que debe estar en función de la población y no en función de cuadrar cuentas, etcétera. O sea, economía no es finanzas, economía no es contabilidad. Ese es el punto que quería llegar. Economía no tiene nada que ver con la contabilidad las declaraciones que tenemos que hacer mensualmente. Claro, en lo absoluto, porque lo que tú puedes ver que esté contablemente bien, probablemente esté mal económicamente. Por ejemplo, la economía ortodoxa, la que pregona y difunde los neoliberales. Ellos creen que ajustando la economía, teniendo un déficit bajo, todo inflación baja sostenible, económicamente estás bien. Y no es así. Contablemente podrás estar bien, pero económicamente no. Porque detrás de esos números está la población. Si tú ajustas la economía para tener superávit fiscal, significa que estás destruyendo la infraestructura pública, hay una desinversión pública elevada, no estás invirtiendo en educación, en salud, en seguridad, no estás ejecutando el presupuesto, por eso tienes superávit. Superávit fiscal significa desahorro privado, o sea, desahorro de la sociedad, déficit en la sociedad. Muy diferente cuando es un déficit público, que el déficit público se genera por inversión. Cuando hay déficit público generado por inversión, significa que hay un superávit en la sociedad. Siempre es una balanza. Cuando está arriba uno, está abajo el otro. Eso es básicamente lo que es economía y contabilidad pública. Ya, a esto, bueno, creo que se va con el tema que estamos tratando. ¿Cómo se evalúa la economía ecuatoriana? ¿Cómo evaluamos una economía? A ver, la economía tú la evalúas por medio de ciertos indicadores. Por ejemplo, la más fundamental de todas es la tasa de pobreza. La tasa de pobreza, la tasa de extrema pobreza, el empleo adecuado, cuánto de porcentaje de empleo adecuado tenemos, una inflación relativamente no baja, sino relativamente intermedia, ¿no? ¿Qué otro indicador podemos validar? Un crecimiento económico, desarrollo económico, invirtiendo en la competitividad sistémica, invirtiendo en educación, salud, seguridad, en sectores estratégicos. Y entonces tú ves cómo va mejorando todos los indicadores y a la vez mejora el índice de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano está relacionado al desarrollo de los países. Uno de los 3 puntos del IDH es la salud, la escolaridad y el PIB per cápita. Si mejoramos el índice de desarrollo humano, significa que estamos desarrollándonos como país, ¿ya? Entonces, básicamente es eso el objetivo. Ahora, ¿qué indicadores podemos evaluar aparte de tener una buena reducción de tasa de pobreza, extrema pobreza, empleo adecuado? Por ejemplo, el consumo. Si hay un consumo elevado, significa que la gente está comprando, está demandando bienes y servicios, ¿ya? Y si está demandando bienes y servicios, ¿a quién le compra el consumidor? A un empresario, a un pequeño empresario, a un microempresario, a un pequeño comerciante. Entonces, el gasto de una persona es el ingreso de otra. Entonces, si hay bastante consumo, significa
que se está vendiendo. Y si se está vendiendo, ¿qué significa? Que se está produciendo. ¿Y qué sucede cuando incrementa la producción? Cuando incrementa la producción, incrementa la fuerza de trabajo, la demanda de fuerza de trabajo. Entonces se genera mayor empleo. Entonces, básicamente todo en economía está conectado. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando estamos en un país que estamos con austeridad, que limitamos todos y bajamos sueldos, limitamos ingresos? ¿Qué pasa cuando tenemos esa economía en la que lo mínimo que nos llega lo queremos ahorrar porque podemos tener gastos futuros? Claro, a ver, lo que sucede es lo que está pasando en estos 9 años prácticamente de neoliberalismo de derecha. Un modelo de ajuste fiscal, es conocido como austericidio fiscal, que son las políticas económicas que pregona y difunde el Fondo Monetario Internacional, el FMI, que es simplemente ajustar la economía, ¿ya? Reduciendo la inversión pública, la inversión social y la inversión productiva. Ellos creen que si tú ajustas la economía, vas a salir sosteniblemente en el tiempo, vas a mejorar los indicadores, y no es así, ya que al ajustar la economía provocas crisis económicas. Y el mayor ejemplo es lo que está sucediendo en el Ecuador y lo que ha sucedido toda la vida en Ecuador antes del progresismo del siglo XXI. El ajuste fiscal provoca crisis económica, lo dijo Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía. ¿Por qué? Porque genera estancamiento económico. Si tú no dinamizas la economía, no estimulas la demanda agregada, si tú no inviertes, todo empieza a decaer. Empieza a decaer la infraestructura pública, empieza a decaer las escuelas, los colegios, las universidades, los hospitales, empieza a caer las carreteras, las refinerías, las hidroeléctricas, los puertos, las cárceles, empieza a decaer todo porque no quieres invertir. ¿Y qué sucede? Empieza a incrementarse el desempleo, la pobreza, la desigualdad y la tasa de homicidios. Entonces, todas las consecuencias, todo lo que está sucediendo ahora en Ecuador es provocado por estas políticas de austericidio fiscal que pregona el Fondo Monetario Internacional. Ni un país con las políticas del FMI se ha desarrollado. Y uno de los ejemplos es Grecia. Grecia está terriblemente por las políticas del FMI. Entonces eso no ayuda al desarrollo y exacerba la pobreza y la extrema pobreza y la desigualdad. Ahora, la lógica nos dice que hay que pagar mejores sueldos para que las personas tengan, para que puedan gastar más y genere economía circular. Pero una cosa es la lógica y otra cosa es la técnica o la teoría. Y vemos que eso no se hace aquí, o sea, no pagan mejores sueldos. Por ahí salió de nuevo el señor Duckett diciendo que hay que bajar los sueldos. Entonces, cuando limites más los sueldos, las personas se limitan a gastar. Entonces, según la lógica, todos tendrían que tener sueldos más elevados para gastar más, generar mayor economía y en base a eso generar mayores ingresos. ¿Por qué no pasa eso? Ya, mira, es que hay algo que se llama ingresos nominales y los otros son los ingresos reales. El ingreso nominal es el cheque que te dan de nómina, ¿ya? Y una cosa es el ingreso real, el poder de compra que te alcanza con ese cheque, ese ingreso nominal, ¿ya? Ecuador tiene uno de los mejores salarios supuestamente de América Latina, $470. Pero ¿cuánto nos alcanza con ese salario de mandar bienes y servicios? Nuestro poder de compra, nuestro poder adquisitivo es bajo. Nosotros estamos en los 3 últimos lugares en América Latina de poder de compra. Se llama paridad de poder adquisitivo. Pero nos engañan que porque tenemos un salario alto, supuestamente, nosotros tenemos capacidad de consumir. No es así. Es caro consumir en el Ecuador y es caro producir en el Ecuador. Lamentablemente, y no quería decirlo, pero el dólar influye en que sea nuestra economía cara, ¿ya? Los otros tienen moneda nacional, ellos pueden devaluar la moneda y los bienes y servicios, la producción, todo es barato, ¿ya? Entonces es más fácil hacerlo en esos países con política monetaria. Nosotros no tenemos política monetaria, tenemos política comercial, política arancelaria, y así tratamos de sobrellevar esta economía ecuatoriana. Si tú ajustas los ingresos, ¿qué es lo que sucede? Cae el consumo. Y si cae el consumo, se deja de vender. Si se deja de vender, se deja de producir.
Si se deja de producir, se acumula la producción de estas empresas. ¿Y qué es lo que sucede? Despidos masivos en el sector privado, porque no vas a necesitar fuerza de trabajo para producir. Ya no vas a necesitar. Entonces, es lamentable que los neoliberales tomen como ejemplo bajar los salarios para dinamizar la economía o para generar mayor empleo. No, así no se genera mayor empleo. Es como cuando te hablan de bajar impuestos a los grandes grupos económicos, vas a generar mayor empleo. Tampoco se genera así. El empleo se genera, hola, Sí, ¿sí sí, se te me estoy escucha? escuchando. El Sí, sí, sí. género, ya, perdón, el empleo se genera estimulando la demanda agregada, dinamizando la economía, invirtiendo. La inversión pública tiene efectos multiplicadores y genera inversión privada, ¿ya? Si tú estimulas la economía, generas consumo, generas fuerza de trabajo, porque la inversión pública genera inversión privada. Por ejemplo, si tú inviertes en una carretera, inviertes en alumbrado eléctrico, agua potable, ¿qué es lo primero que sucede? Va a venir una constructora a urbanizar, va a venir un centro comercial, va a venir pequeños negocios o una universidad a invertir en ese sector porque ya hay inversión pública. Entonces, esa es la lógica, se llama efecto crowding in en economía. La inversión pública atrae inversión privada y se genera empleo. Ok, te estoy viendo de lado, no sé si le puedes volver a poner la cámara en forma horizontal, te estoy viendo de lado. Exactamente, ahí está ya. Ya. Bueno, para muchos, la academia dice una cosa, la práctica dice otra cosa. ¿Cómo definimos los segmentos o los targets en los que se tiene que evaluar la economía? Porque han salido muchos filántropos diciéndonos cuál es la cura para el cáncer, pero al final del día no se ve que o se ponga en ejecución o que funcione. A ver, lo que hay que hacer es todo lo contrario a lo que se ha venido haciendo en 9 años. En vez de implementar políticas procíclicas que ajustan la economía, que acentúan más la crisis, hay que hacer políticas contracíclicas, lo contrario al ajuste. En vez de utilizar los recursos para mandarlos a reservas, utilizan los recursos para invertir en salud, educación, seguridad, infraestructura, carreteras, etcétera. Eso es todo lo contrario. En vez de subir el IVA, tienes que bajar el IVA. Si tú bajas el IVA del 15%, lo regresas al 12%, se incrementa el consumo, se incrementa la capacidad de compra, el poder adquisitivo. Entonces la gente va a comprar más porque baja el IVA. ¿Ya? ¿Qué otro? Los subsidios. Los subsidios eran transferencias del sector público al sector privado. Lo que ya no paga el Estado, lo paga la sociedad, la población. Entonces eso es encarecer más la vida real o la economía real de los ecuatorianos. Entonces hay que hacer todo lo contrario. Todo lo que está haciendo los gobiernos de Noboa, lo que hizo el gobierno de Lazo, lo que hizo el gobierno de Moreno, simplemente provocaron esta crisis económica que tenemos en el país. Y así seguimos generando desempleo, pobreza, inseguridad. Hay que hacer lo contrario a lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Ahora, ¿cuál es la economía en el Ecuador? O sea, ¿cuál es la realidad de la economía ecuatoriana? Porque nosotros nos mienten que estamos bien e internacionalmente piensan que somos uno de los mejores países, pero los que vivimos en Ecuador sabemos cómo vivimos. Entonces, ¿cómo evaluamos cómo estamos, cómo evaluamos esta economía ecuatoriana? O sea, realmente no sé qué persona va a creer que el Ecuador está bien, porque mira, somos los mayores exportadores de droga de América Latina. Tenemos una tasa de homicidio elevadísima. Tenemos 7.000 muertes de lo que va en el año, alrededor del 40 por cada 100.000 habitantes en tasa de homicidios. Realmente somos de lo peor que puede existir. Durán creo que es el cantón más peligroso de América Latina, si no es del mundo. Entonces, no sé, la propaganda es lo que dice muchas cosas, ¿no? La No, publicidad, o sea, publicitariamente nos vendemos bien. exacto. He hablado con migrantes en Estados Unidos y piensan en regresar porque aquí es que estamos súper bien, supuestamente. O sea, nos venden una publicidad, incluso aquí en Ecuador, nos venden una publicidad mediática en la que aparentemente hemos mejorado. Salimos a la calle y vemos todo lo contrario. Entonces, Claro, sí, cómo es vemos la terrible. economía? ¿Cuál es la economía real del Ecuador? La economía real es lo que te he venido diciendo, o sea,
la tasa de pobreza elevada, la tasa de extrema pobreza elevada, el empleo adecuado reducido, incremento de la tasa de desempleo, incremento del subempleo. La gente cree que tener pequeños negocios es emprendimiento, se llama supervivencia, ¿ya? No es que son empresarios, ¿no? Ellos no es que, ay, te empiezas a vender una salchipapa y ya eres empresario, no, es supervivencia, si no, no vendes, no comes. ¿Ya? Entonces la economía en todos los indicadores está mal. Revisa los hospitales públicos, Solca, las dializadoras no tienen insumos, no tienen equipos, no tienen medicinas, gracias a estas políticas austeras del Fondo Monetario Internacional que pregona el gobierno de Daniel Noboa, el neoliberalismo más sangriento que puede existir. ¿Ya? Entonces simplemente están acentuando más la crisis económica y el país, si siguen votando por Noboa, vamos a seguir con estas políticas, con esta economía en la debacle que va a seguir en crisis. Y esto, si llega a seguir más adelante los apagones, va a ser peor, ¿ya? Y teniendo ingresos, porque tenemos ingresos tributarios, tenemos ingresos petroleros. ¿Sabes cuánto nos ahorramos en subsidios? 8.000 millones de dólares. ¿Sabes cuánto tenemos de excedente por el IVA al 15%? Por encima de 2.000 millones de dólares. O sea, en otras palabras, tenemos 10.000 millones de dólares más de lo que Correa pudo haber tenido en su momento. ¿Qué se hace con esa plata? Más recursos económicos. Claro, tenemos ingresos. ¿Qué es lo que hacen con esa plata? Mandarlas a reservas internacionales, que tenemos alrededor de 10.000 millones de dólares en reservas, y garantizar pago de deuda. ¿Para quién? Para los tenedores de deuda, para la gallada, para las élites. Ese es el problema. Es una economía en función de las élites y no en función de las grandes mayorías. ¿Ya? Ese es el problema fundamental. ¿Quién define la economía del Ecuador? ¿Quién define la economía? Lo importante es la población, la sociedad. Atrás de esos números, atrás de esos indicadores, está la sociedad. Si los ecuatorianos estamos bien, si tenemos bienestar, si tenemos empleo, seguridad, educación, salud, si tenemos buenos servicios públicos, si tenemos buena infraestructura, si no tenemos elevada tasa de homicidios, si tenemos, no sé, una economía boyante, potente, eso define la economía de un país, los buenos resultados. ¿Ya? Ahora, tenemos por un lado la necesidad y por el otro lado la publicidad. ¿Cómo definimos qué está bien cuando publicitariamente estamos en nuestra casa, en nuestras cuatro paredes, y vemos que todo está mejorando, pero salimos a las calles y tenemos miedo de salir a las calles? Entonces, entre estos dos, ¿quién gana? O sea, ¿quién vence? Porque al final del día tenemos una guerra de conflictos en donde desde el un lado se ve que se piensa que está bien y desde el otro lado se siente que están mal. Es que realmente estamos mal, o sea, todos estamos mal. Mira, los despidos masivos en el sector público. 7.000 funcionarios públicos fueron despedidos. Eso incrementó el desempleo. Yo fui funcionario público, fui despedido por las políticas anticonstitucionales de Daniel Noboa. O sea, yo he recibido directamente un ataque por estas políticas neolibertarias de derecha, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que la gente se deja manipular por la publicidad, por los medios de comunicación de las élites, por el poder mediático, por los poderes fácticos. ¿Qué decía Antonio Gramsci, comunista italiano? Las élites con sus medios de comunicación te harán creer que lo que es bueno para ellos es bueno para nosotros, para la sociedad. Y no es así. Ellos están bien. El 1% más rico de la población está bien. Pero nosotros no estamos bien. Nosotros estamos en la miseria. ¿Ya? Entonces, ellos lo que ven es una economía que se llama economía del goteo, economía de filtración. Si tú tienes una pirámide, ¿ya? Ellos creen que si tú condonas impuestos en la punta de la pirámide, esa riqueza va a caer abajo. Pero no es así. Se hace un ejemplo con copas de vino. Simplemente, si cae más desde arriba hacia abajo, la copa de vino se hace más grande. Y en vez de redistribuir los recursos, se acumulan los recursos. Entonces, ¿desde dónde se ve la economía?
La economía se la tiene que ver desde abajo hacia arriba. Si tú inviertes en la sociedad, generas desarrollo, de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo como la ven los gobiernos de derecha. Ahora, en el Ecuador tenemos varios limitantes para generar negocios, empresas que generarían fuentes de empleo. ¿Cómo generar una mayor economía cuando tenemos, o sea, una cantidad de impuestos que pagar antes de poder generar el primer negocio? O sea, mira, hay bastantes estudios en ese sentido, ¿no? Dicen que realmente las empresas y cómo se genera mayor empleo y mayores ingresos es estimulando el consumo. ¿Ya? El consumo genera producción y la producción genera empleo. Los empresarios no invierten en función de los impuestos, como se cree. Los empresarios invierten en función de la demanda, en función del mercado. Si hay mercado, los empresarios venden y si venden, el empresario expande. ¿Ya? Ellos no invierten en función de los impuestos, sino en función del consumo, que la gente pueda comprar. ¿Ya? Entonces, básicamente eso. Lo que sí yo creo que habría que ver incentivos para las pymes, para los pequeños y medianos empresarios, incentivos para los microempresarios y algo fundamental, reducir tasas de interés para incrementar la inversión privada. Eso son políticas de reactivación económica. Mencionaste un punto que lo aplican tanto en Japón, en Estados Unidos y parte de Europa, en donde te dan líneas de crédito a 5 años con 0% de interés o con 1% de interés para generar el primer negocio y está exento de todos los pagos tributarios hasta que el negocio sea productivo. ¿Ese tipo de políticas se podrían implementar en Ecuador? Claro, por supuesto que se pueden implementar. Es cuestión de simplemente hacer una planificación para tratar de que se reactive la economía por el lado de los microempresarios, por el lado de las pymes, para que no sea tan difícil sobresalir desde un principio, ¿no? Incluso yo creería que habría que hacer un impuesto, no sé, diferenciado, bajarle los impuestos por un año hasta que despegue estas pequeñas empresas y así puedan crecer, ¿no? También, o por otro lado, un IVA diferenciado para que los productos de Ecuador salgan más baratos que los productos del extranjero, para que el ecuatoriano compre más producción ecuatoriana que producción extranjera. Por ejemplo, si tengo un atún extranjero y un atún ecuatoriano, yo le bajo el 8% del IVA al atún ecuatoriano. Por ende, vas a comprar más el atún ecuatoriano porque cayó el precio. Y no vas a tratar de comprar el atún norteamericano porque te sale más caro. Entonces son formas en que tú puedas ayudar al sector productivo. También dándoles buenos créditos. El impuesto a la salida de divisas también tenía mecanismos drawback que te dan crédito por medio de la salida que recaudaba, ¿no? Al momento de importar bienes y servicios. Has mencionado varias soluciones. ¿Qué se necesita para poderlas implementar? ¿O por qué no las han implementado? Porque son Voluntad, soluciones lógicas. sí, voluntad política de ejecutar, de hacer las cosas, de planificar. Una cosa son políticas coyunturales, que son políticas de gobierno, y otra cosa son políticas estructurales, que son políticas de Estado. ¿Ya? Entonces, tú para gobernar tienes que gobernar para las próximas generaciones, pero estos gobiernos de derecha gobiernan para las próximas elecciones. Entonces, ese es el problema, es falta de planificación, falta de un horizonte temporal, líneas de acción. Eso no tienen los gobiernos de derecha. Eso es lo que falta aquí. Sí, algo que se me quedó en el aire. El Ecuador ahorita, actualmente, ¿tenemos capacidad de consumo? No, el consumo es bajo. El consumo el año pasado fue del 1.2 menos 1.2%. Mientras no se dinamice la economía, mientras no se invierta, mientras no se genere consumo, mientras no se baje el IVA, vamos a seguir estancados. Una economía totalmente estancada, ¿ya? Que no ayude en lo absoluto. Esta Así que yo no economía, creo. esta economía que estamos viviendo,
perdón el término, ¿es para limitar o eliminar personas para que no sean productivas? ¿O cuál es el modelo de esta economía? Porque lo único que está generando es encarecimiento de hogares, pero no vemos que se genere producción. O sea, como te digo, ellos tienen una visión ortodoxa de la economía, una economía neoliberal. Entonces ellos no ven por la población ni por la sociedad, sino por los grandes grupos económicos. Ellos creen que si les va bien a los grandes grupos económicos, le va a ir bien a todos los ecuatorianos. Y eso no es así. Ya está totalmente, hay estudios sobre eso de que condonar impuestos, que mejorar políticas para ellos, eliminar impuestos a la salida de divisas, perdonarles impuestos mejora la economía del país. Y no, no es así. Es ayudando a la población desde abajo hacia arriba, en la cual tú ayudas al país. Invirtiendo en educación, que es un factor de desarrollo a largo plazo. Ya, eso es lo que necesitamos en el país. Planificación, inversión y ejecución de los recursos. ¿Sabes cuánto tenemos de ejecución? De lo que va el año, 30%. Queremos seguridad y no hemos invertido en seguridad. ¿Qué es 30%? Ya estamos casi en noviembre. Ya mismo terminamos el año. Entonces, ese es el problema. Un gobierno nefasto con políticas nefastas de derecha. Sabemos que hay presupuestos en cada ministerio. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se ejecuta? No hay proyectos, no. ¿Qué es lo que pasa para que ese presupuesto que está ya definido para cada ministerio no se haya ocupado? Como te digo, nula asignación de recursos. Utilizar los recursos para propaganda, utilizar los recursos para reservas, utilizar para cualquier otra cosa que para ejecutar. El plan anual de inversiones ha caído, las transferencias han caído, las instituciones están retrocediendo, han despedido funcionarios públicos, ha ajustado más la economía, entonces no están haciendo las cosas bien. Ellos no, es que ideológicamente ellos no creen en en el gasto público. Entonces, ¿cómo van a hacer algo contrario a lo que su ideología les dice que no? Es una contradicción de bases, una contradicción ideológica. Entonces ellos no van a invertir. Ellos prefieren utilizar esos recursos para mandarlos a reserva que para invertir en la población. Como magíster y profesional en economía, ¿cuáles serían los pasos para tener una economía sostenible hasta fin de año? Ya que viene el fin de año y actualmente se adelantó un décimo que se lo gastaba en fin de año. ¿Qué va a ocasionar esto? Simplemente va a caer en diciembre, va a caer el consumo. Realmente es irónico porque mira, ¿cuál es el mes del año que se contrata más fuerza de trabajo? Es Diciembre. diciembre. ¿Por qué? Por los décimos. Ya entonces la gente tiene más poder de compra y eso genera que incremente la demanda de fuerza de trabajo. Al adelantar los décimos, ¿qué sucede? Diciembre va a caer, no se va a vender y no se va a contratar más gente. Noviembre no es un mes festivo, ¿ya? No es un mes festivo, no se va a utilizar esa plata para comprar. Simplemente se la va a tener ahí para cualquier deuda que se tenga y listo. Así que no se va a generar empleo en diciembre. Van a ver cómo lo que va a suceder en la economía del país va a decaer. Realmente no es una buena política pública de haber adelantado el décimo. Es una política populista para incrementar el capital político del gobierno. ¿Cuáles serían los procesos que deberíamos fomentar desde la ciudadanía? Porque desde el Estado no podemos, no tenemos soluciones. O sea, de la ciudadanía, ¿qué podemos hacer? Tratar de mantenernos estables en el trabajo, tratar de que no se generen despidos, tratar de no desperdiciar el poco dinero que tenemos, tratar de no gastarlo en bienes que no ayudan, ¿no? Realmente para la familia, y votar bien. Tratar de no ser alienados, de no dejarse alienar por los medios de comunicación que generan una falsa conciencia. ¿Saben cuál es el mejor producto del capitalismo? Los pobres de derecha. Lamentablemente, ellos son cómplices de su propia tragedia. Son cómplices son de sus propios sepultureros. Entonces, ellos ya tienen que abrir los ojos y votar bien en las siguientes elecciones.
Para, visto desde la economía, el Ecuador, ¿cuántos años podrá salir de del sitio en donde nos encontramos? Uf, a ver, llevamos 9 años de derecha. El PIB per cápita actual prácticamente es del año 2012. ¿Qué año estamos? 2025. Uf. Por lo menos necesitamos haciendo unas buenas políticas económicas, estimulando la demanda agregada e invirtiendo. Yo creo que tal vez unos 5 años volvamos a estabilizar la economía. O sea, que vaya encaminada al desarrollo. Si se gana la consulta popular y se hace una reforma a la Constitución, ¿cambiarían las metas o se alargarían los plazos? En lo absoluto, no hace absolutamente nada el cambio en la Constitución. Simplemente es para hacer una Constitución en función de ellos, no en función de la población. Ahí quieren implementar el trabajo por horas, los despidos, mayor flexibilización laboral para despedir a diestra y siniestra gente. Simplemente son políticas en función de ellos, no de la población. Realmente esa consulta popular no va a ayudar al país. Van a ser 60 millones de dólares, y dicen que son tres, ¿no? Alrededor de más de 100 millones de dólares que vamos a despilfarrar en una consulta popular que no ayuda en lo absoluto. No nos va a ayudar al país. Si se dan estos procesos de cambio del trabajo por horas, ¿seguimos denigrando el trabajo? ¿Seguimos bajando nuestra economía? ¿O habrá un ligero crecimiento económico? Sí, ¿qué cosa? Si se genera el trabajo por horas. Exactamente. No, lo que va a suceder simplemente es que las personas que tenían contratos seguros laborales los van a eliminar, van a hacer un cambio de esos contratos para un trabajo, para contratos más flexibles. Lo que significa es que la estabilidad la vas a perder por un contrato por horas. Ya existe media jornada laboral. Ya existe eso. ¿Quién va a trabajar por 1 o 2 horas? ¿Cuánto te van a pagar? $2 la hora. ¿Qué te ayuda? $2 la hora. Nadie lo va a hacer. Simplemente se van a cambiar los contratos laborales para generar mayor flexibilización. Que no te aseguren, que no te den estabilidad, que no te den utilidades, que no te den décimos y que no te den absolutamente nada. Eso es lo que va a generar el trabajo por horas. Algo que nos están preguntando aquí que se me pasó. A ver, el tema de las... Se me fue, se borró el mensaje. Bueno, cómo se cambiarían los procesos actuales para los trabajadores? Porque lamentablemente el trabajador hoy no tiene beneficios y parece que se van a perder. ¿Qué se puede hacer en estos casos? O sea, realmente, imagínate, y si implementan ese tipo de políticas, también puede volver las tercerizadoras. Ya, y se elimina la jubilación patronal, los beneficios sociales, la seguridad social, que también la quieren privatizar. Realmente no le veo buenos augurios ni buen futuro a la economía ni al país, en lo social, en lo económico, en lo político, si implementan estas políticas que son pregonadas por el Fondo Monetario Internacional y por los gobiernos de derecha. Así que no creo que ayude en algo todo esto. Pronósticos. Pronósticos para Si el se Ecuador. siguen estas políticas, se acentúa el estancamiento económico, se va a generar mayor pobreza, mayor extrema pobreza, desigualdad, mayor desempleo, menor empleo adecuado y mayor tasa de homicidios. Yo creo que vamos a superar el año 2023 en tasa de homicidios. Ecuador es el país más peligroso y de más muertes en Latinoamérica. No le veo buen futuro al país si es que no se cambian estas políticas. El día de hoy estamos conversando con el magíster Víctor Guerrero, con quien hablamos acerca de la economía del Ecuador, cómo se ve, qué es lo que se prevé y cuáles son los augurios para el futuro. Lo mayor depende de cada uno.
tener conciencia de votos, saber qué es lo que pueden elegir y saber qué es lo que podemos, hacia dónde nos vamos a dirigir. Tenemos una familia que mantener. ¿Los sueldos podrían alcanzar al futuro? Ah, no, perdón, Si se aquí siguen ya me volvió la pregunta, perdón, algo que me querían preguntar. Dicen que nosotros tenemos el mayor sueldo básico, pero tenemos una canasta básica inalcanzable, a diferencia de otros países, que las canastas básicas están por debajo de los sueldos. ¿Sí se me ve bien? Ahí estoy. Sí, ahí ya te veo bien. Ya, lo que yo te decía, no es lo mismo un salario nominal que un salario real. El salario nominal es el valor, el cheque que te dan, y el salario real es el poder de compra del cheque que te dan. Entonces, el poder de compra del ecuatoriano es bajo. ¿Ya? Tú podrás tener buen salario, pero tu poder de compra es bajo. Colombia tiene mayor poder de compra que Ecuador. ¿Ya? O sea, con nuestra plata les alcanza más de mandar bienes y servicios que al ecuatoriano. ¿Ya? Y la canasta básica sigue incrementándose. Está en 812. ¿Ya? Y en una familia ecuatoriana, a veces, y sobre todo ahora, el que trabaja solo es el papá o la mamá y nadie más. La canasta básica está calculada en 1.6 por perceptor. ¿Ya? Ese es el cálculo, ¿no? Pero aquí a veces ni el padre de familia trabaja bien porque no tiene un buen empleo. ¿Qué es lo que hace? Cachuelea, trabaja en lo que sea para sobrevivir. Entonces no le alcanza al ecuatoriano vivir en este país. Es lamentable la situación que vivimos en Ecuador y también se nos va acabando el tiempo aquí. Bueno, me gustaría que nos dejes un mensaje, si quieres decirles algo a las personas que nos siguen en redes sociales y que van a ver mañana, se va a seguir viendo este programa, el micrófono es tuyo. Ya, queridos amigos, fuerza, fuerza, que sí se puede salir de esto. Sí se puede salir de estas crisis económicas. Simplemente hay que votar bien, hay que elegir bien, hay que prepararse, hay que conocer, hay que leer las preguntas antes de votar, hay que estudiar más y bueno, que sí podemos salir de todos estos problemas. Sí podemos salir del subdesarrollo, ¿ya? Pero la cosa es ahora. No hay que seguir aplazando estas políticas, porque tal vez a largo plazo, como decía Keynes, estaremos muertos. Y tenemos que pensar no solo en nosotros, sino también en nuestras próximas generaciones, en nuestros hijos, en nuestros nietos y en el desarrollo del Ecuador. Eso, queridos amigos, les mando un abrazo fuerte. Muchas gracias. El día de hoy nos acompañó el magíster Víctor Guerrero, con quien conversamos acerca de la economía ecuatoriana. ¿Cómo la ven? Depende de cada percepción. ¿Quién la siente? Depende de cada persona que sale a la calle a trabajar y a buscarse el pan de cada día. A nivel, la publicidad nos podrá decir muchas cosas, pero quien come todos los días es quien va a sentir el verdadero dolor. Les invitamos a que le den like, compartan y comenten. Soy Ronald Fernández y esto fue Diálogo Abierto. Nos vemos en la próxima.